En un remoto rincón de Bolivia, 3 jóvenes científicos deben detener una nueva epidemia mortal. La enfermedad mata 1 de cada 3 víctimas. Estos hombres afrontan una batalla para salvar a toda una comunidad de la extinción. Miles de vidas están en juego. Pero para luchar contra esta enfermedad tendrán que arriesgar sus propias vidas. Investigación sobre epidemias. La maldición del tifo negro. En Panamá, en julio de 1963, 2 médicos estadounidenses están al borde de la muerte. Contrajeron una enfermedad desconocida, una enfermedad que 2 meses antes los enviaron a erradicar. La población de San Joaquín, hogar de 2.500 personas, está bajo asedio desde hace 4 años. Plagado por una enfermedad misteriosa, este rincón remoto del norte de Bolivia agoniza. La gente llama a esta enfermedad el tifo negro. La desesperanza domina a la población. La gente limpia sus casas, esperando que esto la proteja, pero es una tarea imposible. En mayo de 1963 la enfermedad domina. Llegan médicos militares estadounidenses a atender el pequeño hospital, pero sin tener idea de lo que afrontan. Poco es lo que pueden hacer. Toda la esperanza de erradicar la enfermedad está puesta en un pequeño equipo de científicos. Carl Johnson, Merle Kunz y Ron Mackenzie están aquí para detener al asesino desconocido. El hospital queda por allá. Buenos días. Están encargados nada menos que de salvar esta población. Es en este lado. Hace un año, Ron Mackenzie hizo la primera visita al caserío. ¿Todas ellas están aquí? Sí. En el diminuto hospital vio los horrores de la enfermedad. No te mueras. La gente moría a su alrededor. No te vayas, Alberto. Cualquier caricia de sus seres queridos les causaba agonía. Los enfermos ardían en fiebre. Sus encías se veían enrojecidas por la sangre. Mackenzie se sentía impotente para intervenir. No hay indicio alguno de la enfermedad, de qué se trata, cómo se propaga, ni cómo se detiene. Cuando llegan solo tienen una certeza: son la última esperanza de esta población. Sé que había muchas personas que creían que no seríamos capaces de hacerlo. Creyeron que nos enfermaríamos y moriríamos, en fin, que estaríamos equivocados. ¿Por qué? No teníamos experiencia. El virólogo Carl Johnson, en ese entonces de 34 años, guió al equipo hasta San Joaquín. No teníamos idea de cómo se transmitía la enfermedad, y si se pasaba de persona a persona sería una enfermedad 20 o 30% fatal. Emprendimos la tarea, actuando como una especie de vaqueros en cacería de enfermedades. Merle Kunz, ecólogo de 40 años, experto en la función de los animales en la propagación de la enfermedad. Es equipo frágil. Por favor. Sabíamos que sería asunto de buscar e identificar los cientos de diferentes clases de animales que podían desempeñar una función en la enfermedad de San Joaquín. ¿Se rompió? ¿Le pasó algo? Parece que está bien. Mi padre era el epidemiólogo del equipo. Por lo tanto, su propósito primario era tratar de determinar cómo se transmitía la epidemia por la población.
Ron, el padre de Nick Mackenzie, tenía 37 años. Había ejercido la medicina en California antes de que su sed de aventura lo llevara a Sudamérica. Bloquearé la zona para que podamos empezar a trabajar. Será una de mis primeras tareas. En sus visitas anteriores, Mackenzie no pudo ayudar a los enfermos, pero trató de entender mejor la enfermedad que los mataba. En sus primeras visitas, su misión era de reconocimiento, para desarrollar información, no para atender a los enfermos. Los examinó y luego les tomó muestras de sangre. Dígale, por favor, que le tomaré una muestra de sangre. El doctor le sacará sangre para hacer un análisis. Necesitaba estas muestras para tratar de identificar la enfermedad y comparar lo que encontrara con características conocidas para la medicina en ese tiempo. Estas muestras de sangre indican que lo que los locales llaman tifo negro no tiene ninguna relación con el tifo. Aunque ambas enfermedades producen fiebre y erupciones en la piel, esta nueva enfermedad causa hemorragias. Es una fiebre hemorrágica. Las víctimas mueren por la conmoción causada por la pérdida de sangre. Un virus causa la enfermedad, pero no se equipara con ninguno conocido por el hombre. Es completamente nuevo. Para tener alguna posibilidad de combatirlo, tendrán que aislar este nuevo virus y descubrir cómo se propaga entre las personas. Pero los habitantes de San Joaquín oran por una pronta solución. Desconociendo la ciencia, no tienen confianza en que estos hombres puedan ayudarlos. Consideran que el tifo negro es obra de Dios y que nada menos que Dios puede salvarlos. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años hubo una enfermedad prácticamente de origen desconocido. Hubo muchos muertos. César Lajuarón vivía con su familia en San Joaquín durante el brote. Como muchos en el pueblo, usa un collar de amuletos. Se supone que lo protege de la enfermedad. Creo que la idea era que ahuyentaba el mal. Así como algunas personas usaban ajo alrededor del cuello, otros usaban otras cosas. Eso fue lo que nosotros hicimos. El equipo llegó para ponerle fin al reinado del temor. El reto científico es inmenso, pero existe un problema fundamental. No teníamos dominio del español y podría decirse que nadie en el pueblo hablaba inglés. Esto producía un tremendo cansancio. No me dan dolores de cabeza y los tuve durante 2 meses. La que salvó la situación fue Rose Navarro, una enfermera latina que llegó con el primer grupo de los cuerpos de paz. Rose Navarro, de 25 años en esa época, encontró el hospital en extrema necesidad de recursos. Teníamos un mechero de Bunsen, con el que hervíamos el agua y esterilizábamos las agujas. Había pocas agujas. Las afilábamos con una piedra. El equipo era muy limitado. Era bilingüe y la contratamos. Con el equipo organizado se inicia la cacería. Trabajar con un virus desconocido en un lugar tan remoto es un reto colosal. Cuando Ron Mackenzie estuvo aquí anteriormente, tuvo que superar la resistencia del pueblo a las autopsias. Nos preocupaba que no aceptaran, porque debemos recordar que eran los indígenas los que estaban involucrados. Pero luego el sacerdote habló con ellos y a él le dieron su consentimiento. Les explicó que las autopsias eran necesarias para conseguir información. Se debatían algunas veces entre las creencias del pueblo respecto al trato de los muertos y su propia necesidad médica de conseguir muestras. En una autopsia, mi padre retiró el cerebro. La cabeza quedó más liviana y entonces, para contrarrestar la ausencia del cerebro,
colocaron piedras entre el cráneo antes de cerrarlo y devolvieron el cuerpo a la familia para el entierro. Trabajando a menudo solo a la luz de una linterna, las autopsias iniciales dieron algunos indicios, pero no los acercaron a aislar el virus. Ahora, un año después, con la caja de guantes en el lugar, tienen la facilidad para tratar de aislar el virus de nuevas muestras de autopsias. Este será el trabajo de Johnson, pero se presenta un problema inesperado. Tardamos una semana en organizar todo y por alguna razón en esa semana no hubo un solo caso nuevo de enfermedad. Para combatir la enfermedad, Johnson necesita otra víctima. ¿Es la última casa? La tarea de Ron Mackenzie es descubrir cómo se propaga la enfermedad entre la población. Para tener alguna posibilidad de detener la enfermedad, debe saber cómo se contagian las personas. Mackenzie debe convertirse en detective. Trabajé con el doctor Ron Mackenzie y lo que hacíamos era reunir toda la información, visitar todos los hogares. ¿Cómo están en su familia? ¿Cómo están todos en la familia? ¿En qué lugar del pueblo? ¿Esta zona, esta zona, esta zona? No, todos están bien, su madre, los chicos, todos. Era entonces mucho trabajo de investigación que es muy intenso y muy fatigante. ¿Y los amigos de sus hijos, los niños que juegan con ellos, alguno está enfermo? Recuerdo a mis amigos, 3 o 4 murieron a causa de la enfermedad. Uno de los niños de aquí al frente está enfermo. Dice que tiene fiebre. Es mejor que sus hijos no jueguen con ese niño. Yo tuve suerte porque toda una generación de chicos entre 11 y 12 años desapareció. Determinaron 2 patrones y la forma de observarlos fue tomando una fotografía aérea de la población. Basados en esta fotografía desarrollaron un mapa, identificaron las casas, calle por calle, y luego, con alfileres, marcaron las casas afectadas. Así pudieron construir una vista gráfica del impacto de la epidemia en el pueblo. Más del 90% de la enfermedad está en el sur. Pareciera que una casa se infecta y a su vez infecta las casas cercanas. Esto, por lo general, indicaría que la enfermedad se transmite persona a persona. Pero en el hospital los pacientes no infectan al personal ni a los familiares que los visitan. Entonces la contaminación persona a persona no puede ser la causa principal. Otro factor debe estar influyendo en la propagación de la enfermedad. Entre más aprenden, mayor es el misterio. Esperan que San Joaquín y la región circundante den la respuesta. Si la enfermedad no se contagia entre humanos, los animales podrían ser los responsables. Merle Coons se encarga de esta parte de la investigación. Había una enorme cantidad de mamíferos, aves e insectos, y a todos había que observarlos. Con frecuencia, en un brote de enfermedad, un virus necesita un animal huésped para sobrevivir. Se propaga desde el huésped conocido como reservorio a las personas. Coons debe tratar de encontrar este reservorio. Para ayudarlo en esta inmensa tarea consigue ayuda de la gente del pueblo, dirigida por el cazador Raúl Candia. Los insectos y pequeñas garrapatas se recolectan generalmente arrastrando pedazos de tela blanca por el pasto. Luego, después de unos pocos metros, se usa una lupa para buscar pequeños animalitos rastreros que se mueven sobre el fondo blanco. Todos se involucraron en la epidemia, colaborando de una u otra manera. César Laguarón y otros niños del pueblo recolectaban muestras para Coons. Nos mandaban a buscar toda clase de animales. Por cualquier cosa que hiciéramos, nos daban chocolates. Eran nuestros salvadores y teníamos una excelente relación con ellos.
Se recolectan e identifican ahora muestras de animales. La investigación está en plena marcha en el pueblo. Una semana después de su llegada, el equipo recibe la noticia triste que necesita. Tiene un sujeto para su autopsia, pero esta víctima es la que menos hubieran deseado. Llevaron a un niño en coma y deshidratado, pero murió más tarde. Los médicos le hacen la autopsia a Oscar Carvalho, de 2 años. De su diminuto cuerpo, esperan extraer la enfermedad que asola a toda la comunidad. Estas luces no se pueden apagar esta noche, ¿está bien? Debemos asegurarnos que las luces no se apaguen esta noche. No hay problema. No hay problema. Sin manera de conservar el cuerpo, el equipo debe trabajar rápidamente. Toman muestras de tejido de los diminutos órganos internos. Johnson las usará para tratar de aislar el virus. Tomo una pequeña muestra de tejido y la sumerjo en una solución disolvente que tiene un poco de proteína para ayudar a estabilizar el virus. Luego trituro el tejido e inoculo a los hámsters bebés en la barriga y en la cabeza. El equipo trajo hámsters y ratones para sus experimentos. Se prueba con las diferentes muestras de tejido en la autopsia. Si algún animal se enferma, Johnson sabrá que la muestra contenía el virus. Esto le permitirá aislarlo y finalmente sabrán a qué se enfrentan. La muerte del niño de 2 años marca el fin de una semana de alivio para la población. Las muertes comienzan de nuevo. Las muertes ocurrían casi a diario. La campana de la muerte tañía. Al mirar una fotografía del cementerio, la cantidad de lotes nuevos nos abruma. No tienen pasto y el pasto crece rápidamente en el trópico. Cuando alguien moría, tocaban la campana de la iglesia. Es la tradición. Si hay una muerte, se toca la campana. Una campana de tono muy grave para que la gente se entere. Veíamos que este pueblo estaba bajo fuerte asedio, pero se aferraba a todas sus costumbres culturales. Existe lo que se llama un velo o una velación, porque no hay salones funerarios. El cuerpo está en la casa, generalmente sobre la cama, y todos llegan en la noche a rendirle homenaje. El cuerpo se exhibe y las personas llegan y dan vuelta alrededor de la cama y se sientan los miembros de la familia a su lado. Luego, a la mañana siguiente, la procesión va hasta el cementerio. No les temen a los cementerios como nosotros aquí. Saben que tienen que morir. Es algo que se espera. Así que se ven muchos niños siguiendo a la familia hasta el cementerio. Los médicos son la única esperanza para el azotado pueblo. 2 semanas después de su llegada, el equipo hace su primer descubrimiento importante. Los hámsters inoculados con tejido del vaso de la autopsia empiezan a morir. Supimos que teníamos un agente. 2 semanas después de empezar, lo conseguimos. Salud. Todo lo que hicimos no solo funcionó, sino que funcionó en el primer intento. Muy bien hecho, bien. Aislar el virus es el primer paso. Ahora saben que deben buscar en los especímenes animales que recolectan. Y se inicia el trabajo para caracterizar el virus. Recorre el cuerpo.
pasando de célula en célula. La fiebre comienza entre 6 y 14 días después de la infección. Después de unos 7 días, los pequeños vasos sanguíneos empiezan a romperse, causando enrojecimiento en la piel y hemorragias que pueden ser fatales. Una vez aislado el virus, le ponen nombre. Se llama Machupo, por el río que pasa cerca de esta desolada población. Es motivo de celebración en San Joaquín. Fue un gran alivio y cuando se confirmó se les dijo a los habitantes del pueblo y hubo una gran fiesta. Y repartieron lo que llaman whisky pawichi, no sé cómo lo preparaban. El licor en San Joaquín era alcohol y jugo de toronja porque hay árboles de toronja por todos lados. Bailamos y comimos toda la noche. Por cualquier razón había una fiesta. Y creo que era la manera en la cual la gente trataba de contrarrestar esa sensación de desesperanza o de impotencia y de levantar el ánimo para volver a la vida normal al otro día. Parece que los médicos pueden ser su salvación después de todo. Pero en pocos días, Machupo vuelve a atacar. Para principios de julio, los médicos llevan 6 semanas en San Joaquín. Con el virus aislado, siguen adelante para descubrir cómo se propaga. El trabajo de recolección de especímenes animales continúa. Johnson y Mackenzie ayudan ahora a Merle Coons en esta tarea. Si viene de la naturaleza, ¿de dónde? ¿Cuáles son los insectos? ¿En dónde están? ¿Y podríamos conseguir suficientes para llegar a descubrir cómo le llega el virus a los seres humanos? Con tan inmensa tarea, el equipo debe concentrar su búsqueda lo más posible. Reúne todos los indicios que puede de enfermedades similares en el mundo. La fiebre hemorrágica de Corea tenía muchos de los mismos signos y síntomas de la enfermedad de Bolivia. En la guerra de Corea, miles de soldados estadounidenses se infectaron con un virus que causa una fiebre hemorrágica similar. Aquí se sospechó que los insectos transmitían la enfermedad de un roedor a las personas. La cacería entonces se concentra en 2 animales, el reservorio o fuente de la enfermedad, que ahora se sospecha que pueda ser un roedor, y un insecto que lleva el virus del roedor a las personas. La investigación progresa más de lo que esperaban. 6 días después de la fiesta del pueblo, Johnson y Mackenzie recolectan muestras, decididos a encontrar los animales responsables de la propagación del virus. Estábamos cerca del pueblo, en una zona rural, decididos a reunir la mayor cantidad de garrapatas y ácaros que nos fuera posible. A medida que trabajan, se hace evidente que algo anda mal. ¿Te sientes bien? No, me siento mal. De hecho, no estoy nada bien. El peor temor de los médicos se hizo realidad. Ron Mackenzie muestra los primeros síntomas de la enfermedad. Se quejaba principalmente de dolor en la parte baja de la espalda, típico de esta enfermedad. Mackenzie, el sociable, el diplomático, la voz, por así decirlo, y el alma de esta investigación. Al día siguiente, el estado de Ron Mackenzie empeora. Tiene una sola opción. Indudablemente, el mejor lugar para tratar una enfermedad grave de esta naturaleza era Panamá. En 24 horas, un avión militar especialmente enviado lleva a Mackenzie a un hospital cerca a la sede principal del equipo en Panamá. El pueblo se conmocionó. Después de todas las celebraciones para los grandes héroes norteamericanos, ellos contrajeron el virus.
Llegaron a salvarnos y ahora las víctimas son ustedes. De pronto el equipo pasa de estar cerca al triunfo al borde de la derrota. Pero le espera algo peor. Pocas horas después de la partida de Ron Mackenzie, Carl Johnson se da cuenta que ha debido irse también en el avión. Tenía fiebre, dolor de cabeza y un dolor agobiante en la parte inferior de la espalda. Me di cuenta que eran los mismos síntomas que tenía Mackenzie. Busqué a Rose Navarro, ella me miró a los ojos, me bajó los párpados. ¿Tienes los ojos rojos? Sí. Le dije, sí, tengo algo más que los ojos rojos. Creo que me contagié. Quédate aquí, ya regreso. No quería irse porque no sería bien visto que todos los médicos se fueran, lo cual significaba que abandonaban el pueblo para cuidarse ellos. Sabíamos que el pueblo estaba angustiado. Empezaba a decirse que quizá la única solución fuera evacuarlo, quemarlo y que nada se salvara. Empezaba a oír esos comentarios. En mi opinión, le preocupaba que hubiera pánico si veían que todo el equipo se enfermaba, así que se quedó. Ron Mackenzie llega a Panamá. Cuando el avión aterriza está gravemente enfermo de fiebre hemorrágica. Mamá y yo estábamos en el aeropuerto cuando aterrizó y en ese momento no se sabía cómo se transmitía la enfermedad. Cuando a papá lo sacaron en una camilla, nos saludó a mamá y a mí con la mano, indicándonos no acercarnos. En San Joaquín, el estado de Johnson empeora. 3 días después de Mackenzie, él también se va del pueblo. La partida de Johnson incentiva la desesperanza. Había una enorme sensación de temor. La gente no salía de noche. Después de las 7 no se veía a nadie en las calles. Era aterrador. Había mucho dolor y mucho luto. En Panamá, tanto Johnson como Mackenzie luchan por su vida. Continúan soportando la fiebre de la enfermedad. A medida que progresa aparecen los síntomas hemorrágicos. Perforaciones microscópicas sangran por todo su cuerpo. Sus capilares, diminutos vasos sanguíneos de solo una célula de ancho, se descomponen, dejando filtrar sangre preciosa. Su sistema inmunológico tendrá que combatir la enfermedad, de lo contrario morirán. Y se debilitan a medida que la enfermedad progresa. Cuando mi papá estaba enfermo, sabíamos que el 30% de las personas moría. Es lo que llamamos tratamiento sintomático, brindarles mayor comodidad. Tenían fiebre alta, hemorragia. Aunque estábamos preocupados, siempre creímos que se salvaría. En una de las últimas etapas hay un delirio, parecen perder la razón, pero no había nada que pudiéramos hacer. En San Joaquín, Merle Coons y Raúl Candia dirigen a la población en la recolección de especímenes animales. No han encontrado aún la enfermedad en ninguna de sus muestras. Una enfermedad que mata a 1 de cada 3 de sus víctimas y para la cual todavía no hay cura. Johnson y Mackenzie tienen suerte. Empiezan a recuperar la conciencia. Hay un día y medio que no recuerdo muy bien. Estaba en estado semicomatoso. Cuando desperté ya no tenía fiebre. Estaba acostado, sudando y me sentía mucho mejor. La espalda ya no me dolía. La piel no me ardía. Fue sorprendente pasar por algo así y salir al otro lado. ¿Cuándo te levantaste? Hace un par de días. Mackenzie se levantó primero.
Creo que tiene alguna relación con la cuadra 15, el último lugar en donde recolectamos muestras. Empezamos a comparar notas y dijimos, sí, la cuadra 15, en donde recolectamos esos ácaros y otras muestras. Allí iríamos. ¿Recuerdas la cuadra 15? Pudimos regresar al mundo real y pensar en esas cosas. Creímos que nos había picado un ácaro, diminutos algunos cuando los estábamos recolectando, arrancándolos de los animales y de las telas que arrastrábamos por los matorrales. Sus sospechas en relación con la cuadra 15 deben concretar su búsqueda cuando se vuelvan a reunir con Merle Coons en San Joaquín. Entretanto, la búsqueda del reservorio animal continúa. La población sigue proporcionando muestras a Merle Coons y hoy se hizo un descubrimiento. Tengo uno. Fruto Becerra, de 12 años, trae un nuevo espécimen animal, un ratón de la especie Calomys calosus. Gracias. Es uno de los animales más comunes en la población, pero de este ratón, Coons extrae una muestra del virus machupo. Es la primera vez que encuentran el virus en un animal. Esta especie de ratón es el reservorio de la enfermedad. Están un paso más cerca de descifrar cómo se propaga el virus. Esto nos indicaba que Calomys calosus era probablemente la especie reservorio, el portador importante de la enfermedad. Pero quedaba el problema de cómo pasaba del ratón al ser humano. El equipo sospecha que un insecto transmite la enfermedad del ratón al hombre. Esto se conoce como el vector y es la última pieza faltante del rompecabezas. Finalmente llegamos a ese punto. Y todos los grandes expertos dijeron, tienen que encontrar el vector, tiene que estar ahí. Recolectamos miles y los reunimos en grupos de 80 a 100 y los inoculamos en animales, creyendo que con seguridad serían los portadores, los vectores que llevaban el virus del ratón al ser humano. Cuando parecía que cercarían la enfermedad, se ven obligados a cuestionar sus hallazgos. Johnson regresa recuperado a los Estados Unidos, pero su esposa Patricia Webb presenta síntomas de la enfermedad. Se bajó del avión en Washington y dijo, me duele la espalda, tengo retorcijones y creo que tengo fiebre. La llevé al hospital y uno de los médicos me buscó y me dijo, si tu esposa estuviera enferma como está ella, pero estuviera en San Joaquín, Bolivia, ¿qué dirías que tiene? Yo le dije, tendría la enfermedad boliviana. Él respondió, quizás sea mejor hacer exámenes. Y eso era lo que tenía. Es el primer caso de la enfermedad fuera de Bolivia. Y solo pudo contagiarse de Carl Johnson. Aunque Patricia Webb sobrevive, la transmisión persona a persona pone en tela de juicio todo lo que saben de la enfermedad. Si no se frena a tiempo, parece que machupo podría propagarse más allá de las fronteras bolivianas. 6 semanas después de su partida, Johnson y Mackenzie regresan a San Joaquín. No están más cerca de descubrir al insecto vector. De 2.500 personas, quedaban 1.500. Estudiamos miles de especímenes, todos negativos. 0 absoluto. Entonces, esa no era la respuesta. El misterio se intensificó. ¿Cómo pasaba el virus del ratón a las personas? El trabajo continúa con el ratón reservorio. Los científicos esperan encontrar respuestas, pero una vez más, lo que creen que saben de la enfermedad se desafía. A Raúl Candia, el cazador jefe de Merle Coons, lo muerde un ratón infectado. Tranquilo, no hay problema. Tranquilo.
Creíamos que Raúl era veterano de la enfermedad, que había tenido la enfermedad mucho antes de empezar a trabajar con nosotros y por lo tanto era inmune. Traeré alcohol para limpiar la mordedura. Llegó un día a trabajar con dolor de cabeza y luego faltó al trabajo al día siguiente porque tenía fiebre y al tercer día lo hospitalizaron. Fue muy angustioso porque su esposa me buscó y me rogó que hiciera algo. Y desde luego, no es mucho lo que se puede hacer cuando se desarrolla la fiebre y aparecen los síntomas hemorrágicos. Su caso fue fatal. Fue muy triste. Ahora parece que la exposición previa a la enfermedad no garantiza inmunidad. Nada tiene sentido. En la Navidad del 63, cuando todos nos presionaban, no se nos ocurría un escenario que explicara toda la información que teníamos. No podíamos, nada tenía sentido, por más que tratáramos de acomodar la información para un lado y otro. La verdad, estábamos muy preocupados, creyendo que fracasaríamos en este intento. Han transcurrido 7 meses desde que los médicos llegaron a San Joaquín. En ese tiempo, más de 1000 personas han muerto o se han ido del pueblo debido a la enfermedad. Y ahora, César Lajuarón se convierte en la última víctima. La enfermedad me hacía sentir muy débil. Creí que era una gripe, pero una mañana, cuando me levanté, mi madre me cepilló los dientes y mis encías empezaron a sangrar. Se me limpia las encías y empieza a sangrar. Ni la nueva ciencia ni las viejas costumbres pueden proteger a la población. La presión fue enorme después de ese primer año. Teníamos el virus. Teníamos la información del ratón. No estábamos seguros que fuera el verdadero culpable. No encontramos nada en los ácaros. Gritaban en Bolivia, gritaban en la embajada estadounidense. Decían, tienen que hacer algo. Lo único que podíamos hacer era tratar de matar al ratón. En un intento desesperado por controlar la enfermedad, idean un plan. Ponen trampas para ratones en la parte este del pueblo como experimento. ¿Controlar la población de ratones será suficiente para controlar la enfermedad? Cae un ratón tras otro en la misma trampa. Era fácil matarlos en estas trampas económicas. Con un poco de mantequilla de maní como carnada, los ratones llegaban de todas partes para hacerse matar. Los resultados son alentadores. A 2 semanas de poner las trampas en la parte este de la ciudad se registran menos casos de machupo. Por primera vez, están venciendo la enfermedad. Y Ron Mackenzie comprende en su trabajo por el pueblo que todo el tiempo ha faltado un control vital de los ratones. Nos dijo, ¿saben una cosa? Hay muchos perros, el pueblo está lleno de gallinas, los caballos abundan, pero no veo ningún gato. No lo veo. Según resultó, dentro de un programa de control de malaria que se había llevado a cabo unos años antes, se fumigó con DDT, en un esfuerzo por matar a los mosquitos que eran parte de la transmisión de esa enfermedad y probablemente, por accidente, mataron a los gatos del pueblo también. Posiblemente, el intento por erradicar una enfermedad ayudó al surgimiento de otra. Ron Mackenzie experimenta con gatos y encuentra que el virus machupo no los afecta. Si puede introducir gatos de nuevo al pueblo, quizá logren un control natural de los ratones. El Club Rotario de La Paz reunió 150 gatos y los envió en un avión. Enviemos nuestros gatos a San Joaquín y ayudemos a esa pobre gente a luchar contra la epidemia.
Enviemos nuestros gatos a la guerra, por así decirlo. El resultado es el esperado. A medida que mueren los ratones, disminuyen los casos de la enfermedad. Para finales de junio de 1964, 13 meses después de la llegada del equipo, no hay nuevos casos del virus machupo en el pueblo. Finalmente, después de 5 años de vivir en un terror constante, San Joaquín se libra de la enfermedad. Y César Lajuarón sobrevive para verlo. Ya sabíamos que eran los ratones. La gente tomó precauciones y limpió sus casas. La situación cambió increíblemente. Identificaron el huésped, en este caso Calomis calosus. Era el reservorio. Era el lugar en donde vivía el virus. Los ratones no se enfermaban, pero eran capaces de sostener la epidemia. Sin embargo, para los científicos aún queda un interrogante. ¿Cómo logran los ratones solos propagar la enfermedad en el pueblo? Finalmente, descubrimos que el ratón en cuestión, este pequeño Calomis, estaba infectado y transmitía el virus por medio de la orina. Algunos de ellos debían excretar 1 millón de dosis infecciosas por día. 1 millón. Fue un gran descubrimiento, le dio lógica a todo lo que habíamos encontrado en nuestra investigación. En la mañana, cuando la señora de la casa se despertaba y barría el piso de tierra, se levantaban las partículas del virus que había en la orina y quedaban suspendidas en el aire para luego ser inhaladas por las personas. Mantener la casa limpia no los protegía. Por el contrario, ayudaba a propagar el virus. Ron Mackenzie tenía razón. Parecía que las casas mismas estuvieran infectadas. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, ya todo se aclaró. Todo lo que hemos visto tiene sentido. Con este descubrimiento, el misterio de la epidemia machupo se resolvió. El sur del pueblo fue la parte que más sufrió porque tenía el mayor número de ratones infectados. Aunque la transmisión persona a persona ocurre ocasionalmente, es rara y no es un factor significativo en la propagación. La exposición previa sí trae inmunidad. En el caso de Raúl Candia, deducen hubo un diagnóstico errado antes de su llegada y no había tenido el virus. Y a Johnson y Mackenzie no los infectó un ácaro. Recapacitamos y miramos el calendario. Recordamos la gran fiesta que hubo en el pueblo. Eso ocurrió unos 6 días antes de que Mackenzie se enfermara. Hablamos al respecto y preguntamos con la gente. En efecto, Mackenzie y yo comimos queso blanco en esa fiesta. Kunz no quiso comer. Desde luego, los ratones comían queso y arroz en la noche, y las personas comían queso y arroz en el día. Hasta donde pudimos deducir, la única fuente de contagio que pudo existir fue el queso orinado por los ratones. Una vez superada la epidemia, el equipo se va de San Joaquín. El equipo se fue y hubo muchas lágrimas en el aeropuerto. Vivir en ese pueblo fue una gran lección de vida, del valor innato básico del espíritu humano. Esa gente era intrépida. Para mí fue un gran ejemplo, que siempre recordaré. Creo que la medicina es una profesión muy noble. Cuando creció, César Lajuarón estudió medicina también. Nos sentimos fortalecidos porque finalmente resolvieron el problema. Nos sentimos protegidos y especialmente agradecidos con estas personas por todo lo que hicieron.
Nunca había estado involucrada con una epidemia y trabajar con los científicos y saber lo que eso exige. Y luego trabajar con la gente del pueblo fue una parte especial, muy importante de mi vida. Después de terminar su trabajo en San Joaquín, Rose Navarro regresó a Estados Unidos y continúa trabajando como enfermera. Mi padre, Carl Johnson y Merrill Kunz recibieron la Orden del Cóndor, la condecoración civil más alta de Bolivia, por el trabajo que hicieron para controlar la epidemia. Ron Mackenzie trabajó en control de enfermedades en Sudamérica otros 15 años. Su sed de aventura satisfecha. Regresó con su familia a California y murió en 1996. Los estudios de animales de Merrill Kunz en la región de San Joaquín fueron tan meticulosos que descubrió un nuevo género de ratón. Lo llamaron Kunzia en su honor. Me inmortalicé con el nombre de un ratón grande de la vecindad de San Joaquín. Carl Johnson lucharía luego contra otro asesino mortal. En 1976 fue miembro de un equipo que identificó y le dio nombre al virus Ébola. En cuanto a mí respecta, el virus Machupo fue y sigue siendo el periodo determinante en mi carrera científica. La pregunta era, después de esto, ¿cómo igualarlo? Aunque Machupo se controló, nunca se encontró una cura. Aún hoy día se registran casos del virus, pero San Joaquín nunca volvió a sufrir una epidemia de la magnitud de la que controlaron estos médicos. Ellos ganaron una batalla crucial para la gente de la población, pero finalmente el virus Machupo los sobrevivirá a todos.